Bienvenidos y bienvenidas. A continuación se les presentará la entrevista realizada al Dr. Rodrigo Quesada Monge. Este trabajo se realizó en el marco del 50 aniversario de la Revista de Historia de la Universidad Nacional. A lo largo de la entrevista se cuentan con aportes de su esposa, doña Maritza Chávez. Esta entrevista se realizó en su casa de habitación el 9 de junio del 2025. Que la disfruten. Bueno, muy buenos días, don Rodrigo. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, ¿verdad? En su hogar. Esta entrevista está realizada en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Revista de Historia y buscamos conocer más, ¿verdad?, sobre el legado de la memoria de su fundador, el doctor Hermann Jarx. Y bueno, ahí, ¿verdad?, indagando, dimos con la información de que usted fue un alumno muy cercano a él. Entonces sí consideramos que su perspectiva es una herramienta fundamental para conocer y ampliar este proceso, de verdad, fundador de un medio tan importante para la historiografía en Costa Rica. Claro. Bueno, como para iniciar más que todo desde una visión histórica, ¿cómo describiría, verdad, con base en su conocimiento, cómo describiría la visión general que tenía el doctor Hermann Jarx sobre la historia? Hermann Jarx pasó una situación medio incómoda, porque antes de venirse para acá, él creo que era taxista en California, en Estados Unidos, y estuvo de taxista en California, estuvo también de asistente de bibliotecario, y creo que fue en 1975 que vino, pues yo empecé a trabajar en la UNA en el 74, la UNA se fundó en el 73, y Germán se incorporó a la UNA en el 75. Germán llegó con aires muy jodidos, muy incómodos, que no eran muy bien recibidos en aquel entonces en el ambiente general. Pero fue una persona muy noble, muy generosa conmigo, porque él me puso en contacto con John Lynch en Inglaterra. Me puse en contacto con John Lynch porque él le había traducido a John Lynch un libro. Le había traducido un libro a Lynch, creo que en los años 50, en los años 60, una cosa así. Estamos hablando de 1975, cuando Germán se incorpora de lleno a la U. Y me puso en contacto con John Lynch y logré ingresar directamente al plan doctoral. No ingresé a la maestría, sino al plan doctoral directamente. Él fue muy noble, él y Jacobo Schifter, que fueron los otros candidatos a lectores en mi trabajo. Germán, en un principio no le gustó mucho la idea de subtítulo que yo tenía de la tesis, porque el subtítulo era un enfoque marxista. En aquel entonces, estamos hablando de 1975, para Germán eso era medio chocante, porque Germán llegó con unos aires de reorganizar completamente la biblioteca de la universidad. Él pretendía cambiar la forma de prestar los libros, la forma de llevarse los libros para la casa. Y Germán fue muy noble en cuanto a
digamos, no tanto a la tolerancia. La tolerancia de Germán era impresionante, la tolerancia de él era increíble. Y entre 1975 y hasta el momento en que él muere, que él creo que se involucró con una chica guanacasteca, la percepción de la historia de Germán era, había que vivir la vida rápido, ¿verdad? Había que vivir la vida muy rápido. Esa era la percepción de Germán. Y mucha de su gentileza, de su generosidad, por ejemplo, los documentos, tuvo la paciencia de sentarse conmigo, de leer los documentos en inglés, de sentarse conmigo durante horas. Germán era sumamente tolerante a ese respecto. En aquel entonces yo no sabía ni pizca del idioma inglés. Yo aprendí inglés, aprendí en Inglaterra, bajo la tutela de John Lynch, bajo la tutela de ¿cómo era que se llamaba? Judith. Judith Bell. Ella fue definitiva en ese sentido. Y Germán me puso en contacto con ese ambiente, me puso en contacto con Londres. Eso fue devastador, fue demoledor en el sentido de que yo nunca valoré o he valorado realmente en la profundidad del caso las enseñanzas de Germán respecto a ponerme en contacto con John Lynch y con Judith Bell. Por ejemplo, con John Lynch, por ejemplo, fue definitivo. Mi hijo mayor, que en paz descanse, mi hijo mayor hizo amistad con Lynch y fueron increíbles las relaciones que establecieron entre ellos. Y tenía 3 años, estamos hablando de 1979, 1982, que estuve en Inglaterra, que estuve en Londres. 79, 82, 79, 80, 81, 82, 4 años. Fueron años decisivos que yo le agradezco a Germán. Yo le agradezco a Germán su visión. Su visión fue definitiva a ese respecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, ahora que mencionaba sobre esta idea que tenía el doctor Jack sobre reestructurar, ¿verdad?, esa biblioteca, ¿había algún periodo histórico, un tema en particular que él le apasionara o que tenía como mayor afinidad? No, realmente cuando Germán llega a Costa Rica en 1975, lo trajo el rector. Lo trajo, creo que era el rector, creo que era don Benjamín Núñez, creo que era el rector en aquel entonces. El arquitecto Roberto Villalobos era el asistente de él. Roberto es un tipo talentosísimo. El arquitecto y Germán hicieron una gran amistad entre ellos. Pero la visión de Germán era enfatícese, concéntrese en América Latina. Trate de no salirse
de no enfocarse en Inglaterra o en los conflictos con en aquel entonces la URSS, la Margaret Thatcher, que por ejemplo, que recién viniendo menos nosotros, llegaba doña Margaret Thatcher al poder. Y Germán, la idea de Germán era: concéntrese en América Latina, concéntrese en Cuba, concéntrese en México, concéntrese en Argentina, ¿verdad? Concéntrese en Haití. Esa era, y mi tesis de licenciatura era precisamente sobre los estereotipos de liberación nacional. Ya la tesis doctoral es otra cuestión, es sobre finanzas y las relaciones entre Estados Unidos y entre Gran Bretaña y América y Costa Rica.